Hola a todos, yo soy el Guerrero Azul 12 y hoy vamos a hablar de uno de esos casos curiosos en la historia de los videojuegos, porque cuando pensamos en consolas que intentaron competir contra Sony y su línea de PlayStation, normalmente se nos vienen a la mente nombres grandes, intentos serios, fracasos ruidosos, pero luego está esto, una consola que apareció, intentó hacer ruido y desapareció con tanta discreción que muchos ni siquiera supieron que existió. Ahora, la pregunta importante, la que realmente define si todo esto tiene sentido o si estoy hablando solo frente a una pantalla como NPC sin misión asignada. Confío en que te vas a quedar hasta el final, pues digamos que mi experiencia en este canal me ha enseñado a manejar expectativas con creatividad bastante saludable, pero bueno, siempre hay casos especiales, tal vez este sea uno. Hablar de videojuegos suena relajado, hasta que recuerdas que detrás de cada consola hay empresas peleando por tu tiempo, tu atención y sobre todo tu dinero. A eso se le llama la guerra de consolas. No es una guerra literal, claro, nadie está lanzando misiles, solo campañas de marketing y decisiones diseñadas para hacer ver al rival como una mala compra. Aquí no gana el que solo tiene una consola bonita, gana el que logra que tú digas: esta es la mía, y para eso se necesitan juegos, tecnología, precio competitivo y una marca que no dé la sensación de desaparecer en 6 meses. Si hubo un momento donde esta guerra se volvió seria de verdad, fue en la séptima generación de consolas. Aquí ya no era una pelea, era un espectáculo global. Por un lado estaba Sony con su PlayStation 3, apostando por potencia, multimedia y una visión ambiciosa de entretenimiento completo. Por otro lado, Microsoft con Xbox 360, dominando el juego en línea y redefiniendo cómo se jugaba conectado. Y luego estaba Nintendo con Wii, que básicamente ignoró la competencia técnica y decidió conquistar el mundo con algo tan simple como moverte frente a la pantalla. Tres estrategias completamente distintas, tres formas de entender el mercado, y lo peor o lo mejor, dependiendo de cómo lo veas, es que todas funcionaban. El problema es que competir en ese escenario no era difícil, era absurdamente caro, complejo y exigente. Aquí no entrabas con buenas intenciones, entrabas con millones, infraestructura y un plan claro. Mientras estos gigantes invertían cantidades ridículas de dinero, aseguraban exclusivos y construían ecosistemas completos, apareció alguien que vio todo esto y dijo: sí, yo también puedo. Una consola sin la potencia de sus rivales, sin un catálogo fuerte, sin una marca sólida que la respaldara, y por si fuera poco, enfocada en mercados donde la conectividad, que era clave para su propuesta, ni siquiera estaba garantizada. En papel sonaba diferente, en la práctica sonaba experimento con final predecible, porque competir contra gigantes no es imposible. Pero hacerlo sin recursos, sin estrategia clara y con optimismo excesivo, eso ya no es ambición, es otra cosa. Antes de hablar de lo que salió mal con la Cibo, hay que dejar algo claro: su origen no fue absurdo, de hecho, por un momento tuvo demasiado sentido, a finales de los 2000, mientras Sony, Microsoft y Nintendo peleaban por el mismo público de siempre, alguien decidió mirar hacia otro lado, literalmente, porque había un detalle que los gigantes no estaban atendiendo del todo. Millones de personas en mercados emergentes no podían acceder a consolas tradicionales
tradicionales, no porque no quisieran, sino porque simplemente no podían. Precios elevados, distribución complicada, piratería dominante y acceso limitado a tecnología, un combo bastante hostil para cualquier consola de sobremesa. Y ahí nació la idea, no competir contra los grandes, sino crear un mercado nuevo. Suena inteligente y lo era, en teoría. El proyecto tomó forma entre 2007 y 2008 con nombres que al menos en papel daban cierta confianza. Gente como Reynaldo Norman desde Tectoy, Mike Yuen desde Qualcomm y Dave Durnill desarrollando el prototipo inicial. No era un experimento improvisado, era una iniciativa respaldada por experiencia real en industria y tecnología. En 2008 todo eso se formalizó como Cibo Inc. con una visión bastante clara. Llevar videojuegos a el próximo billón de jugadores, sí, suena ambicioso y también suena exactamente como algo que se ve increíble en una junta directiva con gráficos bonitos y palabras como expansión global. Aquí es donde la cosa se pone interesante. En lugar de seguir el modelo clásico de discos o cartuchos, la Cibo decidió hacer algo distinto, apoyarse en tecnología móvil literalmente. Usaba hardware de Qualcomm similar al de un teléfono de la época y se basaba en redes móviles 3G para distribuir los juegos. ¿Cuál era la razón? Pues en muchos países a los que apuntaba había más cobertura móvil que internet doméstico, entonces en vez de pelear contra la infraestructura decidieron adaptarse a ella. Resultado, una consola sin discos, sin tiendas físicas y completamente dependiente de descargas digitales. Hoy eso suena normal, en 2008 era demasiado arriesgado. Mientras las grandes compañías competían por gráficos exclusivos y también potencia, la Cibo apostaba por otra cosa: accesibilidad, una consola más barata, juegos más económicos y distribución digital para evitar piratería. El objetivo era claro: entrar en países como Brasil, México, India o China con una propuesta que encajara mejor con la realidad económica y tecnológica de esas regiones. Y desde una perspectiva empresarial tenía lógica. Si el problema es el precio, lo bajas. Si el problema es la piratería, eliminas los formatos físicos. Si el problema es la distribución, lo haces digital. Listo, problema resuelto, o al menos eso parecía. Aquí es donde la historia empieza a torcerse, porque detectar un problema no es lo mismo que entenderlo. Sí, había un mercado enorme sin explotar, sí, había barreras reales para acceder a consolas tradicionales. Pero eso no significaba que ese mercado estuviera listo para recibir cualquier alternativa. La Cibo asumió que bastaba con ser más barata, que bastaba con eliminar discos, que bastaba con usar internet móvil. Pero olvidó algo bastante importante: la gente no compra consolas solo por lógica, las compra por deseo, por percepción, por juegos, por marca, por confianza. PlayStation 3, Xbox 360 y Wii no solo vendían hardware, vendían una experiencia completa. La Cibo, en cambio, parecía más una solución de negocio que un producto que alguien realmente quisiera tener. El problema de la Cibo no fue falta de intención, ni siquiera falta de innovación, fue algo más simple y más peligroso: desconexión. Se diseñó desde la lógica de ejecutivos: resolver costos, combatir piratería, abrir mercados, pero no desde la experiencia del jugador, porque al final el usuario no se pregunta: ¿esta consola resuelve problemas del mercado? Se pregunta: yo quiero esto, y esa es una pregunta que la Cibo nunca logró responder correctamente. La idea era moderna, incluso adelantada a su tiempo, pero estaba adelantada en el lugar equivocado para un público que necesitaba algo más que una buena intención empresarial. Y ahí es donde una idea brillante empieza a convertirse en otra cosa.
La Cibo no solo quería ser una consola, también podía navegar por internet, enviar correos, usar funciones sociales e incluso acceder a contenido educativo. En teoría, era una especie de centro multimedia accesible. En la práctica, era como conectar un teléfono inteligente de 2008 al televisor y esperar que eso compitiera con consolas diseñadas específicamente para jugar. La interfaz era básica, a veces lenta y no precisamente intuitiva, y algunos aspectos del hardware ni siquiera funcionaban de forma consistente, lo que generaba dudas sobre la calidad general del producto. Tenía muchas funciones, pero ninguna realmente destacaba. Y en tecnología, eso suele ser una mala señal. Aquí es donde la Cibo intenta recuperar puntos, porque sí, tuvo apoyo de compañías importantes como Electronic Arts, Capcom, Activision, Namco, PopCap Games, Disney e incluso ID Software. Y eso suena bastante bien, hasta que miras más de cerca. Sí, tenía juegos como FIFA, Need for Speed, Crash Bandicoot o títulos clásicos adaptados. Sí, tenía nombres reconocibles. Pero aquí viene el detalle incómodo, no estabas jugando las versiones que conocías, la mayoría eran adaptaciones reducidas, versiones móviles o ports simplificados, experiencias recortadas para ajustarse al hardware. Era como ver el menú lleno de platos conocidos y descubrir que todos vienen en versión mini, reconoces el nombre pero no es lo mismo. Y en medio de todo eso, aparece el invitado inevitable, Resident Evil 4, porque si existe una ley universal en los videojuegos, es esta: si una plataforma existe, eventualmente tendrá Resident Evil 4. No importa el dispositivo, no importa la potencia, no importa el sentido común, ahí está: GameCube, PlayStation 2, Wii, PC, consolas modernas y sí, también la Cibo. A este punto, Resident Evil 4 ya no es un juego, es un fenómeno biológico que se adapta a cualquier ecosistema digital. La versión de Cibo pues existe y eso ya es bastante. Y aquí es donde todo empieza a sentirse raro, porque la Cibo tenía cosas interesantes, ideas modernas, apoyo de empresas grandes, un catálogo reconocible. Pero todo estaba limitado: tecnología justa, versiones reducidas, experiencias que no terminaban de convencer. Era como intentar replicar una consola completa, pero con piezas que no daban para eso. El resultado era una sensación constante de casi suficiente, casi funcional, casi competitivo. Pero en este mercado casi no sirve. Desde fuera, la Cibo parecía estable, tenía respaldo, tenía propuesta, tenía catálogo, pero cuando la usabas, la diferencia era evidente. No bastaba con decir tenemos juegos, no bastaba con decir somos accesibles, porque al final, el jugador siempre compara. Y cuando pones esto al lado de una PlayStation 3 o una Xbox 360, la ilusión se rompe rápido. La Cibo no era inútil, no era absurda, pero tampoco era suficiente. Era una consola que en teoría tenía sentido, pero en la práctica se sentía como una versión reducida de algo mejor, y en el momento en que el jugador percibe eso, el resultado ya está decidido. Y bueno, hasta aquí llega este viaje a una de las consolas más raras y olvidadas de su generación. Si te gustó el video, si aprendiste algo o simplemente te hizo decir, ok, esto sí estaba raro, dale like, no cuesta nada y ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo. Déjame tu opinión en los comentarios, quiero saber qué piensas. ¿Te parece que la Cibo fue una buena idea mal ejecutada o simplemente un error desde el inicio? Y ya que estás ahí, dime también qué otro video quieres ver, desde análisis de consolas olvidadas hasta ideas completamente caóticas, todo es bienvenido. Comparte el video con tus amigos, con ese conocido que cree que sabe de consolas, en tus grupos, redes o no sé, grábalo en una USB y déjala misteriosamente en lugares públicos.
Mándalo por Bluetooth como en 2009 o imprímelo en papel y repártelo, sé creativo. Y claro, suscríbete y activa la campanita, porque aparentemente si no haces eso, YouTube decide que no existo. Yo soy el Guerrero Azul 12, me despido y nos vemos en el próximo video, a menos que intente descargar un juego en Cibo con conexión 2G y me quede atrapado ahí, esperando eternamente a que termine.